muchísimas gracias a todos por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Estoy muy contenta y muy emocionada de que por fin me toca hablar con el doctor Diego Vázquez, quien nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León. Otra vez nos vamos a Monterrey y una ciudad y un Nuevo León, un estado que voy a tener el placer de conocer el año que entra cuando sea la reunión de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral. El doctor Diego Vázquez es terapeuta familiar y en el episodio de hoy quiero hablar sobre el impacto emocional que tiene en las familias el tener un hijo, un familiar con una discapacidad, pero también cómo impacta eso, un diagnóstico a todos los miembros de la familia, cómo se puede salir adelante a pesar de que a veces uno puede sentir, o un padre o una madre pueden sentir que el mundo se les viene encima, ¿no? Con ese diagnóstico, el manejo del estrés, ¿no? Y que la mayor parte del tiempo es la mamá la que se hace cargo de todo y algunas herramientas, algunos consejos, ¿no? Así que muchísimas gracias, doctor, por acompañarme desde Monterrey. Estoy súper contenta y como lo decía fuera del aire, creo que este episodio va a ser también bastante personal. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, a Susana, y pues felicidades por este proyecto que pues tú has sido un ejemplo que ha salido adelante y pues inspiras tú la situación de tu familia que han trabajado mucho y bueno, si tú pudiste, pues los demás también podemos. Entonces, Ay, partiendo de gracias. esto, a las órdenes. Gracias, gracias, doctor. El doctor me dio permiso para hablarle de tú, pero me siento rara, me siento rara. Ya casi, casi le iba a decir gracias, Diego, pero no, doctor, doctor. Este, bueno, voy a empezar con la primera pregunta, que es, cuando un padre, un familiar recibe el diagnóstico basado en sus más de 2 décadas de experiencia, que hay que decirlo también, usted trabaja en el Instituto Nuevo Amanecer como terapeuta familiar y da una serie de cursos sobre el caso. ¿Cuál es la emoción más común que usted encuentra o que usted ve en los familiares? Me imagino yo desde afuera que es un proceso y es una serie de emociones, ¿no? La negación, el dolor, el duelo. Explíqueme un poco, basado en todo lo que usted ha visto en todos estos años de experiencia, ¿qué es la emoción más común que los padres y los familiares sufren o padecen cuando se les da un diagnóstico de que un niño tiene, su hijo o familiar tiene parálisis cerebral en este caso, o una discapacidad, yo creo? Si partimos del contexto de que pues el hijo o la hija que esperan en este proceso de generar expectativas, a quién se va a parecer, cómo la vamos a llamar, a qué se va a dedicar, que queremos que le vaya a tal o cual equipo. eh, en ese contexto de una fantasía y después de que se enteran, eh, posiblemente antes de nacer, durante el nacimiento, inmediatamente después del nacimiento, después de este momento de estar fantaseando, soñando, despiertos, y llegar con una noticia impactante que genera un shock, vamos a tener diferentes reacciones. Y ya lo mencionaste cuando hablamos de este duelo, de este dolor, de algo está pasando en nuestro hijo y más cuando ya se nos da este diagnóstico. Vamos a tener respuestas variadas. La mayoría de ellas ciertamente que va a ser de mucha tristeza. Eh, em, eh, Otra va a ser ahorita lo mencionaste, ¿no? La negación. El de alguna manera, papá, mamá que se están protegiendo emocionalmente y niegan que ese diagnóstico sea certero y por eso buscan alternativas. Eh, pero sí, la principal es de mucha tristeza
empiezan a hacer este camino de emociones, porque hablar del duelo implica desde no aceptarlo, después implica un tema de negociar qué hacemos para que se le quite la discapacidad, la que quiera. Yo creo que hemos escuchado historias de llevarla con alguien, ¿no? A que le haga un tratamiento alternativo. Y no, esto no, mi comentario no va para la medicina alternativa o algún otro tipo de creencias. Simplemente hablo de cómo hay quienes llegan a decir que llévalo con tal persona porque se le va a quitar el síndrome Down, le van a quitar esta espina bífida, le van a quitar este problema de parálisis cerebral, no de cualquier discapacidad. Entonces, cuando una persona está en una etapa de duelo, de negociar, principalmente es a dónde lo llevo para que se lo quiten. Es otro momento por el que pueda estar pasando la persona. Hay otro momento dentro de las emociones que es de mucho enojo. Te llegas a enojar con Dios, con los demás, con el sistema médico, con tu pareja. Y hay otro momento, el de shock, prácticamente, el golpe, el quedar noqueados emocionalmente. Y hay otro momento que es el de alguna manera, pues decir, sí, sí lo tiene, sí, el de aceptarlo. Y lo digo con respeto, no es así como que no sabía, ahora ya sé, sino como que ya me dijeron que tiene, pero llegar al punto de decir, ok, te compró el boleto de sí tiene este diagnóstico, tiene esta discapacidad. Hasta entonces es como cuando pudiéramos hablar de una aceptación. Pero sí quisiera mencionar, Azucena, que esto algunos le llaman etapas. Y pareciera que el concepto de etapas es que si pasas del shock a la negociación y luego pasas a la de mucha tristeza, enojo, pasas a la de la aceptación, pareciera como que es evolutivo y ya no regresas. Las etapas no son como la primaria, ¿no? Que pasas a primero, a segundo, a tercero. Muy difícil que de sexto te manden a primero. eh, y si quisiera hacer enfatizar esta parte, ¿no? Por eso yo le llamaría momentos, ¿sí? ¿Por qué momentos? Porque a pesar de que ya sé que tiene una discapacidad y que ya acepto, esto implica el a dónde lo tengo que llevar, porque sé que tiene una parálisis cerebral, sé que tiene un autismo, un síndrome Down, lo tengo que llevar, ¿sí? Aún y así, aunque lo acepte, a lo largo de la vida, sí, va a haber situaciones que nos lleven otra vez a querer negociar, que nos lleven a una tristeza profunda, que nos lleven al enojo, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mí? Entonces, son como momentos de ir evolucionando, pero esto no significa que ya no vuelva a llegar a algunos de estos momentos. Sí, entonces sí enfatizarlo porque me ha tocado algunas instituciones que llegan a decir que en 3 meses hacen que superes el duelo, ¿no? Se me hace muy irresponsable, al menos por el proceso que me ha tocado vivirlo de como psicoterapeuta, como terapeuta familiar, este proceso que incluso me han tocado personas que me dicen que 40 días, familias, me dice una mamá, dice, mira, yo lloré 40 días, me di cuenta que llorando no solucionó nada, me limpié las lágrimas y dije, lo que siga, porque mi hijo no se puede quedar estancado. Y hay otra persona que a sus 65, 70 años me dice, Diego, yo no sé si algún día voy a terminar de aceptarlo del todo, pero dice, digo, me toca preguntar, digo, bueno, ¿y qué pasa cuando te das cuenta de que pues vuelves a alguna de estos momentos? Dice, yo me pregunto, ¿por qué a mí? Le digo, ¿cuánto te dura? ¿Como un minuto? ¿Cuánto te pasa a la semana, al mes? Dice, estamos hablando ya de una persona de 65, 70 años que tiene un hijo ya adulto, incluso adulto ya mayor, ¿no? Y me dicen, me puede durar un minuto.
me pregunto por qué a mí. Y ya se me pasa y sigo con mi quehacer. Entonces, del todo no sé, pero sí me ha tocado ver que la familia se hace más funcional. Ok, sí, es muy interesante porque regresando a su punto, doctor, o sea, el duelo no es lineal, o sea, no es de que, bueno, en un mes se me va a ir, es que es un proceso interno de cada uno y cada uno de nosotros lo vivimos de manera distinta, ¿no? Em, y pasando a eso, ¿cómo afecta, por ejemplo, el tener un hermano con una discapacidad? En su experiencia y lo que ha visto, ¿cómo afecta a los hermanos y en general a los diferentes miembros de una familia el tener una persona con discapacidad en su familia? Porque generalmente nos enfocamos en los padres, pero igual los hermanos, ¿dónde quedan, no? Cuando son uno o dos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo les impacta? Sí, sí, de enorme trascendencia. Y si no se tiene cuidado, hasta podemos generar una discapacidad emocional en los hermanos, una afectación a nivel de pareja y una saturación en quien cuida a la persona con discapacidad, incluyendo a la persona que tiene la discapacidad. ¿Cuál es el impacto? Si, por ejemplo, eh, retomamos un poquito esta experiencia de la familia, la pareja que está esperando a su hijo, viene el golpe, pasa por este duelo. La tendencia generalmente va a ser a que quien cuida a una persona con discapacidad o enfermedad crónica va a ser una mujer. Casi el 99%, 99.5, ¿verdad? De las veces va a ser una mujer. El 85% aproximadamente es la mamá. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Por este sentido común que a veces se tiene combinado con cuestiones de compensar el sufrimiento de la persona que tiene la discapacidad, generalmente la mamá o la cuidadora familiar, porque la mayoría de las veces es alguien de la familia que cuida a la persona con discapacidad, va a sobreatender a la persona con discapacidad, sobreatender, sobreproteger. ¿Eso qué implica? Que le va a dedicar un tiempo, dinero y energía que la mamá, papá creen que es el que se le tiene que dar. Y para compensar todos estos dolores que han pasado por el tema de los diagnósticos, de las evaluaciones, de las intervenciones de urgencia, entonces va a haber una sobreprotección. Al hablar de una sobreprotección, no de protección, porque esa es una obligación de un padre sobre los hijos, ¿verdad? Nuestra protección, no. Aquí hablamos de una sobreprotección. Y al momento de hablar de una sobreprotección, ¿qué implica que a alguien le estoy quitando tiempo, dinero, energía? Y vamos a empezar por la mamá, que es la que más cuida. Entonces, esta sobreatención, sobreprotección que se le da a la persona con discapacidad y que mamá se quita tiempo para disfrutar, tiempo para descansar, tiempo para tener respiros, ¿sí? Y si lo conjuntamos con todo respeto, con cuestiones como el del el sacrificio, la abnegación y que Diosito nos va a compensar el que nosotros no comamos a nuestras horas, primero los hijos y después uno, decía una señora, ¿verdad? Eso de después uno es una mentirota porque llegó la hora de la comida de los cuidadores y decimos, yo ahorita. Dice, pero ese ahorita, dice, hasta se nos olvida comer. Después, después, después. Entonces, imagínense a una cuidadora que no está comiendo al menos tus 3 comidas al día. No está durmiendo sus 7, 8 horas aproximadamente. ¿Sí? Y durante el día no tiene momentos de descanso o de respiro. Descanso no necesariamente es una siesta. Descanso es tomar las redes sociales, saludar a algún conocido, ver una serie favorita, sentarte y tomarte
un cafecito en la tarde, etcétera, etcétera, pero tener varios descansos durante el día. Entonces, alguien que se dedica al trabajo constantemente y no tiene esos descansos importantes como la alimentación, el sueño y respiros durante el día, como nos la imaginamos, nos la imaginamos esa persona, ¿verdad? Va a ser una persona cada vez más cansada, frustrada, eh, va a llegar a un punto en donde su nivel de estrés aumenta, se vuelve crónico, con el riesgo de que ese estrés crónico la lleve a una ansiedad o depresión o los tres. Estamos hablando de la cuidadora familiar, pero esta cuidadora tiene varias cachuchas, la de mamá, a quien le está quitando tiempo a su persona para dárselo a la persona con discapacidad, pero tiene también la cachucha de pareja. ¿Qué va a pasar a nivel de pareja si mamá no está teniendo tiempo para recuperarse para ella? Un tema de pareja es pues el escucharnos, el cómo nos fue en el día, compartir las frustraciones, las alegrías, los proyectos, la intimidad sexual, todo eso se va haciendo a un lado. No sin mala intención, no porque haya problemas, agréguenles de ahí si hay problemas, pero a veces no hay problemas. Les comento a veces a las familias cuando evaluamos el tema de pareja y les pido que me den una calificación del 1 al 10, donde pues 10 están muy bien y 1 pues muy mal. Y me decía un señor, dice, no, nosotros estamos en el 10 porque no peleamos, no nos gritamos, es más, ni nos hablamos, no salimos, no convivimos. Le digo, bueno, pues eso es más 1, ¿verdad? Porque cómo estamos manteniendo la relación de pareja y cómo se mantiene una relación de pareja dedicándole tiempo. Y no estamos hablando del tiempo de noviazgo, ¿sí? No, porque hasta uno necesita tiempo individual, como el de la cuidadora familiar, ¿no? Pero ya no hay tiempo de pareja. Y esto a la larga, si esto fuera una planta, pues estaría secándose. Llega un punto en donde el sentido de la familia son solo los hijos, la pareja no. Y cuando la pareja llega a estar sola o llega a estar más envejecida, ya se perdió el sentido de ser pareja, que claro, nunca lo fueron porque se enfocaron más en ser padres. Bueno, ya hablamos de la cuidadora que no se cuida, por eso la importancia del autocuidado. La relación de pareja, si hay un trabajo en equipo, nos vamos a repartir la carga, porque tener un hijo, técnicamente hablando, se llama carga. Sí, no que reneguemos, bueno, a veces sí renegamos, hay que ser sinceros, ¿sí? Este, digo, más en estas nuevas generaciones, pero un hijo cansa y tenemos que descansar como pareja, sí, tenemos que estar como pareja. Oigan, pero qué pasa con los hermanos? Sobre todo con los hermanos a los que llamaríamos regulares, es decir, que tienen un desarrollo normal de norma, que norma es un concepto estadístico que significa la mayoría. Es decir, tienen un desarrollo regular. Estos hijos regulares que no tienen la discapacidad, ¿cómo los ve papá y mamá comparándolos con el hijo con discapacidad? Pues los ve como hijos que no necesitan de nosotros. ¿Y qué empiezan a argumentar los padres? Oye, ¿cómo está el otro niño? Dice, el otro niño, está bien, viera que es bien independiente, él hace solo las cosas, él no nos necesita. Y les digo a los papás, ¿verdad? Tengan cuidado porque una cosa es que sea independiente y otra cosa es que tenga conductas de supervivencia, ¿no? Pues porque lo ven que camina, lo ven que es un hijo regular, pues no le hacen caso. Dicen, no, hombre, vieras que hasta se sube arrima la silla, se sube y luego se sube a la silla y luego se sube a la mesa hasta que agarra lo que está buscando, ¿verdad? Y los papás te lo comentan como una hazaña de independencia desde pequeño. Le digo, eso es negligencia y esto es instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque pues lo comparan a la persona con discapacidad que requiere de apoyos y al hijo regular, pues ellos pueden hacerlo todo.
¿sí? Lo Ujú. pueden hacer tanto que incluso cuando necesitan apoyo de matemáticas o que también ellos quieren que les hagan sus cariñitos, que les hablen bonito. Digo, ha habido casos que están con el hijo con discapacidad. Estoy generalizando, son detalles generalizables. Están con el hijo con discapacidad y son una miel los papás. No, ay, chiquito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tus terapias? Y luego llega el hijo regular, pues por su bocado de miel, ¿verdad? Mami, mami, mami. Y voltean con el hijo regular y le dicen, ¿qué quieres? Estoy con tu hermanito. Ahorita no me estés fastidiando y ya no es miel, es una hiel, no es una amargura. Y no los papás no lo hacen con mala leche, pero díganme si no afecta. Claro. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ese impacto se va a dar. ¿Cuál es el problema en el hijo en los hijos regulares? Pues van a ir creciendo con una necesidad pues, llamar la atención, de que les hagan piojito, ¿verdad? Los consientan, al grado de que, pues han dicho hermanos regulares, dices que yo quiero tener discapacidad, yo quiero tener parálisis, yo quiero tener síndrome de Down, yo quiero tener autismo. Si los papás tienen una cierta separación de estos hijos regulares y luego escuchar esto, pues terminan de regañarlos. No sabe lo que dices y no. Lo, lo que quieren decir los hijos es, yo quiero los privilegios que tiene mi hermano. Y en este afán de a veces de compensar esta situación de los hijos con discapacidad, esa es la cobijita que a veces le pongo de más y se la quito a mis hijos regulares. Entonces hablamos de mamá, relación de pareja y los otros hijos, los hijos regulares, los hermanitos, ¿verdad? Que es algo que es necesario ponerles el micrófono, hablarles. A veces son muy condicionados a que pórtate bien, si no esto, si no lo otro. Y a los hermanos, a los hijos con discapacidad, no hay ninguna condición. ¿Y qué va a pasar? Que nos centramos tanto en el hijo con discapacidad que lo volvemos un emperador y le cortamos las alas. Todo esto sin mala intención, ¿eh? Pero jode. No hay mala leche. Sí, pero afectamos. Y entonces, el niño con discapacidad, imagínense todo, dedicarle mucho tiempo a él, qué tipo de hijos va a ser, ¿sí? Además de que lo limitamos y le agrandamos más su discapacidad, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se hace un emperador y va a estar mandando y todo se hace en función de él, ¿sí? Es más, hasta para salir, ¿a dónde vamos a salir? ¿A dónde vamos a comer fuera de casa? Y donde diga el niño con discapacidad, la niña con discapacidad, ¿no? Ha sucedido y con esto termino, No, que en una ocasión había una escuela inclusiva y que llega una niña con síndrome de Down y la niña muy afectiva, muy cariñosa, le gustaban los abrazos. Y entonces el grupo se quedó con la imagen de que los niños con síndrome de Down son así. Eh, Al siguiente ciclo se integra una nueva alumna con síndrome de Down y todos creyeron, pues tenían el referente de su compañerita, que iba a ser igual. No, la diferencia con esta niña nueva que entró con síndrome de Down, lo que sucede es que fue una niña en donde la familia se centró tanto en ella que le hicieron una emperadora. Entonces, ¿qué quieren los emperadores, las emperadoras, los reyes, las reinas? Empezaba a exigir, gritar, pegar. Entonces, fue un shock para los compañeritos y los maestros y los papás de los niños, porque decían, ¿pero cómo que pega? Sí, y nadie le hace nada. Entonces, esos son los impactos que podamos ver generalmente en las familias. bueno, tengo 2 preguntas basado en todo lo que compartiste con nosotros, Diego. Em, la primera es, ¿cómo hacer entonces para que una madre, que ya dijimos que en el mayor de los casos es la que se hace cargo de la familia y del niño o de la niña con discapacidad, ¿cómo hacer para que
esa madre no se sienta culpable de tomarse esos tiempos que necesita para ella y para su pareja y para sus hijos. Esa es una. Y dos, lo que me acabas de describir, Diego, siento yo, sin ser médico obviamente, pero siento yo que son que es una ventana a cómo funciona una familia disfuncional, ¿no? Cómo no debería de ser la manera en que interactúan unas familias cuando se tiene un niño con discapacidad o una niña. ¿Cuál es una manera, si así se le puede decir, normal de interactuar como familia saludable? Como familia para interactuar en la que no le estás quitando a nadie ese tiempo tan necesario. Entonces, esa es la segunda. Eh, si me puedes escribir como quieras empezar, pero esas dos preguntas tengo para ti. Igual puedo saltar de una a otra y Sí, quisiera claro. empezar por esta última. Eh, ¿Qué va a pasar con una familia? Generalmente, lo que te comentaba, ciertamente que pues son de estas fallas en la familia, ¿sí? Sin mala intención, pero impactan negativamente. Algo que les comento mucho a las familias, con todo respeto, es que la persona con discapacidad es uno más, ¿sí? Que empiecen con esa mentalidad, claro, les cuesta. Por eso es importante que lleven una atención psicológica y psicoeducativa. Psicológica en cuanto a este tema, por ejemplo, el de sentirse culpable, el entender que lo que haya sufrido un hijo, una hija, en su proceso de que salga adelante, eh, la puede llevar precisamente a que sea una persona con discapacidad y resiliente y que salga adelante. Entonces, todos estos dolores que podemos llegar a tener como familia, los podemos vertir en una sobreprotección e impiden el progreso de la persona con discapacidad. Entonces, el hijo o la hija con discapacidad es uno más, porque al momento de ser uno más, entonces, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de los otros hijos, de los hijos regulares? ¿Cuáles son las necesidades de mamá la que se está enfocando en ello? ¿Y cuál es la necesidad de la relación de pareja? ¿Sí? Entonces, uno más, es uno más. Es un resumen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es un proceso. Y luego, cuando mamá cuidadora familiar, hablo más de mamá porque es la mayor parte del tiempo es mamá, pero el trabajo de equipo con papá es sumamente importante y no digamos cuando entran los abuelos. Eh, entonces, ¿qué va a pasar con mamá, que es la que cuida y a veces lo sobreatiende? Y casi me atrevo a decir que el 99% de las veces se sienten culpables, ¿ok? Y no hay nada que justifique el que se sientan culpables, pero es una tendencia. Generalmente pasa esto. Ujú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar desde otra filosofía que si realmente mamá quiere cuidar al niño, a la niña, pensando en este proceso de inicio, ¿verdad? No importa que ya sean adolescentes o jóvenes, la persona con discapacidad, pero si quiere estar en, acompañando a su hijo o a su hija en este proceso de que logre la mayor independencia posible, la mayor autonomía, el mayor logro, mamá tiene que estar bien para poder cuidar a su hijo. Es decir, mamá, si se cuida, va a poder cuidar a su hijo en este proceso de acompañamiento de autonomía, independencia y desarrollo de habilidad. Entonces, dándonos cuenta precisamente de eso. Si me cuido, cuido. Si yo estoy bien, voy a tener capacidad de cuidar a mi hijo con discapacidad. Generalmente cuando me toca hacer las entrevistas iniciales en el departamento, en lo que es la atención psicológica, psicoterapéutica, les pregunto a los padres de familia, a la mamá, por ejemplo, si ella se cuida.
si ella es importante, ¿verdad? Y generalmente me dicen, claro que soy importante, claro que sí me cuido, ¿verdad? De hecho, al inicio yo hacía estas preguntas, estamos hablando de hace cerca de 21 años. Entonces, pero yo veía ciertas cosas que no coincidían con un reporte. Es algo así como cuando llegan a consulta y les pregunto cómo están. El 100% de las veces me dicen en una consulta psicológica, bien, gracias a Dios. O sea, no me dicen, ¿sabes qué? Pues vengo con este problema. O sea, ya es un saludo social donde generalmente no decimos cómo nos sentimos. Entonces, partiendo del exceso de trabajo de mamá, necesita empezar a cuidarse, a dedicarse tiempo, dinero y energía. Esto que implica es qué le gusta hacer para ella, cuáles son los respiros principales para ella durante el día. ¿Qué te impide hacer tus tres comidas? La típica de no hacer tres comidas, sino dos o hasta una, es que no hay tiempo. Y vaya que si en estos 21 años que he estado con este tipo de familias, generalmente dicen que es tiempo, pero al momento de hacer el desglose, y lo comparto aquí con ustedes, es cuánto se tardan para elaborar, por ejemplo, el alimento de su hijo con discapacidad. Hay situaciones en donde pueden durar hasta 2 horas y media o tres elaborando todo el menjurje, ¿no? Que esté bien cocida, que no tenga la cáscara, un enorme trabajo. Le digo, ¿y para hacerte un lunch? No, Diego, es que a veces no hay tiempo. Yo, bueno, vamos a quitar el lunch. Una fruta. ¿Cuánto te puede llevar tomar una fruta? Y a veces les doy el ejemplo de, llevo manzanas y les digo, a ver, ¿cuánto te tardas en cargar una manzana a tu bolso, ¿verdad? Para que mínimo la degustes. Entonces, entre otros ejercicios que hacemos, ¿no? Pero realmente el tiempo no es un tema a veces de identidad de mamá sacrificada. Entonces, retomando nuevamente esta culpa, partiendo de que si quiero estar más tiempo con mi hijo, entonces necesito cuidarme para seguirlo cuidando. ¿Y cómo me voy a cuidar? Empezando a darme descansos. Ya, aunque haya culpa, hay que dar un primer paso. ¿Por qué? Porque es posible que yo esté, como lo platicábamos en la primera parte de la entrevista, en un círculo vicioso, donde no hay tiempo más que para el hijo con discapacidad, no hay tiempo para la cuidadora, ni para la pareja, ni para los otros hijos. Entonces, ese círculo vicioso, por un año, 5 años, 20 años, 40 años, no se queda nada más en hoy no le preguntó a mi otro hijo cómo le fue en la escuela, no. Esto genera una formación, o como a veces les digo, o deformación familiar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber, vamos a recoger frutos que no nos van a gustar. Regreso nuevamente a mamá. Es importante que empiece a cuidarse para sí, para poder estar más tiempo y estar cuidando a su otro hijo. Empezando por una serie favorita, salir a veces con las amigas que eh, la han invitado a fiestas. Sí, a veces hay actividades que son solo para mamás, para papás, solo para parejas. Y es cómo voy a salir y dejar a mis hijos o a mi hijo. ¿Quién soy yo para divertirme mientras mi hijo se queda abandonado en la casa? Digo, con todo respeto, de repente tenemos ciertos dramas que nos los creemos y volvemos otra vez. No te cuidas, no te diviertes. Digo, tú vas a estar como doña Florinda, la del Chavo del Ocho. Checa la cara, ¿sí? Y ya incluso hay investigaciones, chequen sus telómeros, chequen qué pasa cuando hay mucho estrés y poco sentido
de todos ganamos, sino todo enfocado al trabajo y al hijo con discapacidad. Hasta la piel se arruga, o sea, ya está demostrado lo que le pasó a doña Florinda, ¿verdad? Y doña Florinda tuvo dos pérdidas, la de su esposo y la del nivel económico, ¿sí? Entonces no lo superó. Entonces, no necesariamente es porque la persona esté con depresión, si hablamos de las familias que tienen un hijo con discapacidad, no, sino que la manera en cómo están abordando la problemática puede ser tan agotador, ¿sí? Que avance muy poco, ¿sí? Y no se está revirtiendo para que todos en la familia ganen. Entonces, retomar cosas que antes dejaste y que son para ti, te gustan. ¿Sí? Hubo una familia, un par de mamás haciendo este ejercicio y ambas dijeron en grupos diferentes, grupos entre 5 o 10 personas, ¿no? Dice, yo dejé de usar tacones, dice, es algo que me encanta. Ya la siguiente, como es parte del proceso, ¿qué dejaste de hacer? Ahora, ¿qué te gustaría? Pues retomar de eso que dejaste de hacer. No, entonces nos comenta, quiero decir algo. A ver, se me escuchó muy ridículo. Dice, pero me puse otra vez tacones. Dice, no para salir, estuve barriendo y trapeando con tacones. Dice, no, pues todos muy contentos y felicitándola. Son estos pequeños cambios de merecernos, ¿sí? Entonces, de este tipo de cositas hay más, pero al menos este tipo de cositas, disfrutar un cafecito, disfrutar una serie, empezar a darnos esos permisos, al principio sí va a ser con culpa, pero háganlos. Algo pasa que después decimos, lo merezco. Sí. Muy interesante lo que menciona, doctor, porque creo que eh, algo muy importante y más en nuestras culturas, digo, nosotros somos ustedes desde México, yo hija de mexicanos, eh, por ende, descendencia mexicana. Mucho de lo que pasa y sucede es que en, en nuestras familias la identidad de la madre cambia, o sea, es ser madre y eso, y en general, esto ya ni siquiera es si tienen o no hijos con discapacidad. Yo creo que por lo que yo he visto es que la identidad se pierde completamente de la mujer, cambia su identidad y es ya completamente solamente madre, ¿no? Y ella como mujer se, se olvida de quién es, de qué le gusta, qué me gusta a mí como mujer, como quién era yo antes de ser mamá, ¿no? Y entonces el rol de ser madre se vuelve lo más importante y el cuidar a los hijos y entonces, y luego si se tiene un niño con discapacidad, pues todavía más, porque tener un niño con discapacidad o un familiar implica ir a terapias, ir a citas médicas, ir a todo esto. Entonces, algo tan básico que menciona usted, pero que es importante que se haga, es que las mamás se acuerden de ellas, de estos momentos de ocio, de cosas tan básicas como ponerse tacones, como ver una serie, como dedicarse ese tiempo y sin sentir la culpa. Claro, es fácil decirlo. Yo, por ejemplo, no soy madre, pero cosas tan chiquitas pueden tener impactos positivos eventualmente en la dinámica familiar, ¿no? Y algo que me llevo también de este primer segmento es tratar al niño o la niña o el familiar con discapacidad como uno más, no más importante o menos importante, sino realmente como uno más de la familia. Y así poder llevar, si se puede, una dinámica pues saludable, ¿no? Sin tener que estar sobreprotegiendo el recibir un diagnóstico de un niño, de un hijo, de una hija, como ya lo mencionábamos tanto el doctor y yo, pues es un shock y no solamente es un cambio de vida completamente. Y una de las cosas que generan, digo, y yo lo vi con mi propia familia, pues es un estrés, ¿no? De lo que implica todo este cambio, esta dinámica que cambia en torno al niño, a la persona con discapacidad. ¿Cómo pueden, basado en su experiencia, doctor, cómo pueden los papás, los familiares lidiar con este estrés? Muy bien.
partiendo de que va a haber un estrés necesario, como el que nos apura el reloj para llegar temprano al trabajo, a la escuela, a las citas. Ese estrés es el normal, el que ya se acerca la hora del autobús, del avión, para poder viajar y vacacionar o ir ya a un centro comercial o a una fiesta. Ese estrés es sabroso, ¿ok? Del estrés que estaríamos hablando y que nos preocupa y ocupa es el de cuando los niveles de exigencia son constantes. Mm, Sí, hablar de estrés implica que hay una serie de demandas a en nuestro entorno que hay que cumplir según el rol. Hay que pagar servicios, los biles, hay que pagar, eh, si vamos a salir a cenar, pues considerar la cantidad para poderlo solventar, vacaciones, etcétera. Entonces, hay demandas, ¿sí? Demandas a exigencias del entorno, de nuestros roles como padres, como pareja, como personas, ¿sí? Yo cubrir mi necesidad de descanso. Entonces, ante esas demandas, es importante considerar dos maneras de responder a estas demandas. mm, Yo puedo tomarlo como un reto, ¿sí? Em, eh, que, por ejemplo, aquí en México, y sé que en Estados Unidos también, en la comunidad latina, cuando las mujeres van a cumplir 15 años, se les hace una fiesta, ¿sí? Porque es un ritual que tenemos donde esta niña deja de ser niña y se convierte en mujer. Entonces son rituales. Entonces viene una quinceañera, mi hija va a cumplir 15 años y ¿cómo puedo tomar algo como esto? Yo lo puedo tomar como un reto y decir, bueno, pues me falta año y medio, voy a empezar a hacer alcancía, voy a pasar la lista de padrinos en quien se quiera anotar, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo organizar la quinceañera para mi hija, la estoy viendo como un reto, me siento con la capacidad de resolverlo, por eso es que se convierte como un reto, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, ¿verdad? Pero para otras personas, una demanda como el 15 años de su hija lo puede tomar como una amenaza, ¿sí? ¿A qué nos referimos como amenaza? Me siento que no tengo los recursos necesarios para hacerle una fiesta a mi hija, ¿ok? Entonces, hay dos posturas ante las demandas. Una postura de reto, porque me siento que tengo las capacidades, y una postura de amenaza, porque no me siento con la capacidad de resolver esto. Bueno, imagínense, están los novios, ya tienen 2 años y medio, 3, y le dice la novia al novio, oye, ya tenemos 3 años, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? Si él lo ve como una amenaza, no va a hablar del tema. Sí, no, ¿cómo voy a perder mi libertad? O se requiere de mucho dinero, no sé, lo que sea, pero va a decir, no quiere hablar del tema, se va a molestar y porque se siente que no tiene esa capacidad de tener un proyecto de vida así. Pero si lo ve como un reto, decir, pues ya llegó la hora, pues se va a poner contento y va a retomar el tema y lo van a platicar y van a fantasear. Tengo que hablar de estos dos maneras de cómo veo los problemas, veo las exigencias, porque en función de esto es como nos empezamos a estresar, padre, o a estresar que nos enfermemos. ¿Qué pasa si lo ponemos en el contexto de la discapacidad?
¿Qué es lo que va a suceder? Incluso eh, eh, permitir que mi hijo coma solo, si yo lo veo como un reto, yo le voy a exigir a mi hijo con discapacidad que coma solo. Si tiene la capacidad del niño, dicho por los especialistas, yo le voy a exigir que coma solo, ¿ok? Porque tengo la capacidad de poner límites a mi hijo con discapacidad porque sé que mi hijo tiene la capacidad. Pero también yo lo puedo ver como una amenaza, ¿sí? Yo puedo ver que mi hijo va a batallar para comer y si se lastima usando la cuchara y si se atraganta y si, ¿qué es lo que va a suceder? Termino yo dándole de comer. Además, me va a hacer mucho mugrero y a mí me gustó mucho la limpieza. Y después voy a batallar porque si le cayó aguacate, nuez, a la blusa, a la camisa, va a batallar, ¿no? Entonces, para evitarme todo ese mugrero, mejor yo le doy de comer. Entonces, aquí es donde esta mamá le da de comer al hijo, batalla para que coma el hijo porque pues él está viendo la tele, se para, entonces todo ese tiempo que era para comer en familia, para que él aprenda a ser autónomo, independiente, autónomo e independiente, pues ya se quitaron ese tiempo. Mamá ya se lo quitó para que también ella coma a gusto, porque es un momento de relax, de reponer energía, porque el alimento es para darnos energía. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a quitar ese tiempo. Y un estresor, cuando hay un hijo con discapacidad, uno de los principales estresores es problemas de conducta en los hijos. ¿Ok? Y entonces, eh, ¿cómo entramos en esta bola de nieve donde nos vamos quitando tiempo, dinero y energía que pudiéramos invertir para algo que nos dé beneficio para todos, Ujú. pero sin embargo, mucho tiempo, dinero y energía se le lleva el hijo con discapacidad? Alternativas. Por eso es importante que cuando hablamos de estrés es también hablar de amor propio. Y amor propio, un poquito retomándolo con como lo platicábamos en el segmento anterior, es el amor propio me va a hacer que yo me cuide, ¿sí? Y una característica del amor propio es, yo, yo me, si me cuido, me amo. Si yo cuido, amo. O sea, una característica del amor es cuidar, una característica del cuidar es amar. Entonces, cuando me cuido, me amo y cuido a otra persona, la amo, es inviable decir yo no me cuido y sí cuido. Entonces, es importante poner este tipo de límites, de creencias, de ideas que puedo yo tener en mi cabeza para manejar esto del merecer. ¿Cómo puedo trabajar el estrés? Precisamente poniendo límites a los hijos. Por ejemplo, de yo estar viendo un programa de televisión en casa y ahorita no me hablen. Sí, eso al principio es muy estresante. ¿Por qué? Porque generalmente los programas de televisión son de los hijos. Sí, ya no importa que sea streaming, ¿verdad? Pero son de los hijos. Y pueden ver el mismo capítulo 50 veces. Y además quiere que estén con él, que todos estemos con el niño o la niña emperadora, emperador, viendo ese programa. Cuando cada quien pudiera estar en su momento de relax, ¿verdad? Entonces, es importante poner límites a los hijos, ¿sí? Para manejar el estrés, es retomar las listas de qué me gustaría hacer. Estas cosas de qué me gustaría hacer generan unos neuroquímicos, así como el estar preocupado genera unos neuroquímicos. El estar disfrutando algo me genera otros neuroquímicos que me hacen generar placer. El placer, si yo lo tengo, ese shot de placer, es, me va a generar un descanso físico, mental y social. Me repone. Cuando yo tengo
momentos de descanso, yo estoy haciendo pausas al estrés. El estrés es un trabajo constante, pero no lo mismo el estrés de la vida cotidiana a momentos de estrés fuerte. Bueno, yo puedo tener actividades de estrés que pudiéramos llamar normal, pero si yo veo las cosas con mucha amenaza, es decir, si yo no le doy de comer, se puede atragantar. Si lo dejo al cuidado de alguien más, no lo va a saber atender. Aquí estamos hablando de redes de apoyo. No, no, no. Yo nada más. No hay como su madre. Que cuando me comentan, ¿verdad? No, Diego, este, nadie lo cuida como yo. Y le digo a las mamás, ¿verdad? Qué bueno, porque pues tú no lo cuidas tan bien. ¿Me explico? Ya un poquito conociendo a las familias, ¿verdad? Pues esto no lo digo a la primera porque pues, ¿quién eres tú para decirme, no? No hay como la madre para saber qué es lo que necesita su hijo. Oiga, a eso les dejo hablar al principio. Pero ya que nos conocemos, ahora sí, ya pasaron tal vez 2, 3 sesiones de manera individual o grupal, porque parece la importancia de las sesiones grupales del grupo de padres de familia, grupo de madres, para rebotar estas ideas, porque estas ideas son las que me mantienen en hacer las cosas como yo crea y las vea con amenaza y mi nivel de estrés se eleva. Entonces, ¿qué necesito hacer para ver lo que hace mi hijo como un reto? La importancia de educarnos en en la discapacidad de nuestro hijo. La importancia de educarnos en la discapacidad que tiene mi hijo. Porque con el grupo de especialistas, ellos me van indicando las capacidades que tiene mi hijo, también la limitante, pero es tanto la capacidad como la limitante. Y generalmente, y desde un sentido común y desde el corazón de los padres, nos enfocamos más en la limitante, ¿sí? Por eso es que no avanzamos en las capacidades que sí tiene mi hijo. Entonces ya cuando empezamos a aprender que sí puede, volvemos a la cuchara y es cómaselo como pueda. Es un proceso, cómaselo usted. Es más, hasta para hablar. Hay niños que han llegado al instituto con dificultades para hablar y sabemos que cuando hay parálisis cerebral hay dificultad para hablar. Bueno, hay niños que no hablan, pero porque los padres le adivinan todo, ¿sí? Entonces, no les gusta que sufran sus hijos. Tenemos niños de 1 año y piquito que si les están viendo el celular, sí, y si el video que están viendo se detiene por alguna razón, porque se acabaron los datos, se acabó el internet, se detuvo, aparece un comercial de 1 año y piquito, se enojan tanto que agarran el celular y lo tiran al piso, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta tolerancia estamos desarrollando en los hijos con discapacidad para que empiecen a darnos nuestro espacio? Porque a veces hasta para sentarnos a ver un programa favorito, como están acostumbrados a que ellos son el centro me quitan ese momento para yo. Entonces, el ir poniendo límites, el darme cuenta que tiene capacidades mi hijo, me va a permitir buscar quién me cuida el huerco. Perdón, huerco acá en Moroleón es plebe o vale, Niño. el niño, huerco, no puerco, huerco, ¿sí? Este, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sé que tiene capacidades, otras personas pueden aprender cómo trabajar con mi hijo Sí, y amplío mis redes de apoyo, dejo al niño, cosa que a veces no quiere porque quiere que nada más mamá esté, sí. pero eso no puede ser viable pensando no solamente en los próximos 6 meses ni los próximos 2 años, sino para Toda adelante, la ¿verdad? vida. Entonces, eso es como pueden empezar a trabajar e ir soltando algunas ideas que tengan las cuidadoras, los cuidadores familiares y, ir compartiéndolas a sus redes de apoyo para que a su vez le pongan límites al hijo con discapacidad, a la hija con discapacidad y tener tiempos para relajarse, ir al gym,
bailoterapia, ir a caminar, ir al cine, ¿sí? Y cuando lo empiezan a hacer, las primeras veces es con mucha culpa, pero ya la segunda o tercera agarran vuelo y entran en un círculo virtuoso. Padres descansados, con mayor energía, para seguir apoyando a sus hijos con discapacidad y a los hijos regulares en su desarrollo. Em, lo que usted menciona, bueno, tengo dos últimas preguntas para terminar la entrevista, doctor, pero menciona que los límites y el dejar ir poco a poco al niño o la niña con discapacidad es muy importante y hace una mención de que las redes de apoyo pues por eso son tan importantes, tener este círculo de apoyo, ya sea amigos, familiares, que en los cuales poder apoyarte como familiar y decir, ok, a esta persona se lo puedo dejar, esta persona me puede apoyar para que yo me pueda tomar estos momentos de ocio, para que yo pueda tomar estas cosas que me gustan sin sentir esa culpa. Y esto me lleva ya a mi última pregunta, doctor. ¿Cómo podemos, porque hay muchas familias que se quedan estancadas en la culpa, en general, o sea, que no ven la luz, que no ven, o ni siquiera luz, pero que no se hallan, ¿no? Em, yo puedo decir que en mi caso particular, pues mi mamá era una mujer que se quedó sola, soltera, sin muchos recursos, ni sociales ni económicos, y que fue muy complicado sacarnos adelante, pero sin embargo, de alguna manera nos sacó adelante, la verdad que a veces no sé ni cómo lo hizo, pero eso habla de la resiliencia, ¿no? Y cómo activamos eso, doctor, cómo podemos salir del estancamiento, las familias a ser resilientes como familia? Excelente pregunta. eh, y aquí algo que pudiéramos considerar es que en algún momento, en algún momento nos dijimos o nos dijeron, o las dos, que no se puede. En algún momento se dijeron a sí mismas, o les dijeron, o ambas, no se puede. Y aquí pudieran ser varios los factores también. Eh, los de afuera, quienes te van a decir, a veces los mitos, el sistema de salud, lo digo en términos generales, el sector salud, el sector educativo, empresarial, la sociedad, son factores que pueden contribuir a decirte no se puede. Eh, en general, los que se van especializando, es más probable que sí te hablen de esos recursos y que los actives. Un recurso como el de, señora, tiene que hacer, tiene que atenderse a usted, ¿sí? Tiene que atenderse a usted. Cuídese para poder cuidar a su hijo. ¿Ok? Entonces vienen esos rebotes de, pero ¿cómo me voy a cuidar si mi hijo tiene discapacidad? Y bueno, hay lugares especializados donde te van a pedir que te cuides, donde van a ver, ¿sí? A una familia de Azucena, donde la señora, le preguntan a tu mamá, ¿verdad? Ay, señor, ¿usted a qué viene? Ah, pues vengo a traer a mi niña a Azucena, a las terapias. Y a veces entre pasillos, sentadas, esperando, dicen, ay, señora, pero pues usted, mamá de Azucena, pues la lleva fácil porque pues su esposo le ayuda, yo estoy sola, ¿verdad? No, señora, pues, y dice tu mamá, ¿verdad? No, yo soy viuda, ¿sí? Y prácticamente desde hace un buen tiempo. Sí, pero es que usted a lo mejor le ayudaron, sí. Cuando empieza a escuchar la historia, ¿cómo se llama tu mamá, Susana? Marta Isabel, que nos está viendo. Perfecto. Cuando empiezan a escuchar a doña Marta y resulta que externamente no había muchos recursos económicos, sociales, pues la pregunta es, ¿qué hizo doña Marta? ¿Pero cómo le hizo si
pero sí hablaba inglés, supongo, ¿verdad? Era su tercer lengua, el inglés. Está el chino mandarín y no, como dijo una señora, muy apenas el español, ¿verdad? Este, pero ¿y cómo le dijo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y esto nos lleva a los recursos internos, ¿sí? A los recursos psicológicos. Los recursos internos o resilientes, entre varias cosas, es aquellas ideas que son como especies de piedras en las que nos podemos agarrar para poder salir adelante. Frases como las de esto va a pasar. Hay quienes creen en Dios y dicen, Dios es mi fortaleza, ¿sí? Hay quienes dicen, no hay mal que por bien no venga, pero cuando empiezan a escuchar historias de cómo sí, se empiezan un poquito a dudar, recordando que yo digo que no se puede y me dijeron que no se puede, o las dos. Y veo historias como las de Doña Marta y luego veo a Azucena, caray, entonces sí se puede, dudan de ese no, que ya lo tenían comprado, ¿ok? Hay instituciones que no están muy preparadas, eh, nosotros que a lo mejor no estamos preparados para este tipo de golpes, ¿sí? Pero cuando empezamos a unirnos a personas que han pasado por situaciones parecidas, vemos que sí se puede. Y ahí es donde empieza un poco a cambiar, un poco a cambiar al principio, pero ya cuando cambias, aunque sea poco, agarras vuelo. Y hay otra que es de lo más peligroso que me ha tocado ver, que si la familia se cierra tanto, al principio así es, pero cuando se cierra tanto, ¿sí? Y no permite que doña Marta le dé su experiencia, que no permite que Diego Monigote, que ni hijos tiene, no, 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 o sea, y si tengo, sí, pero no tienen discapacidad, sí, no me vas a entender nunca, eh, se cierran, Mm. esas son de las cosas complicadas, por eso a veces se quedan. Y digamos que la mayoría de las veces es porque no han sabido cómo salir, pero cuando ya tienen a una doña Marta o tienen a una institución especializada, ¿sí? Empiezan a haber casos que dicen, yo también quiero. Me decía una señora recién entró, dice, sí, no, así estamos como familia, bla, bla, bla. Y me dice, vi un grupo de mamás en la sala y se estaban riendo. Ellas son mamás de aquí del instituto. Le digo, sí, pero ¿por qué se ríen si tienen sus hijos parálisis cerebral? ¿Por qué se ríen? Yo, ¿y por qué no, verdad? Bueno, siguiente 2 sesiones, dice, volví a ver a las mamás que se ríen. Yo quiero ser como ellas, ¿sí? Pasaron algunas sesiones y después me tocó verlas riéndose con esas mamás, ¿sí? Y creo que ese es un proceso. Cuando te acercas a una institución o un grupo de padres de familia, a un podcast como este, tuyo, Azucena, que da muchas esperanzas, eh, genera precisamente un como sí, ¿me explico? Y aquí, sobre todo, no quiero ser tan amargoso como el café o la cerveza, que algo han de tener bueno que, aunque sean amargosos, le entramos, ¿no? Pero comentar que el que el que algunos profesionistas no tengamos un hijo con discapacidad, no les vamos a entender. Tengan cuidado, porque a lo mejor esa ya es una frase muy de depresión, muy de encierre, de que nadie me va a entender, ¿sí? Mm. Eh, por ejemplo, donde trabajo, en el Instituto No Amanecer, somos 140 colaboradores, empleados, y solo la dueña tiene un hijo con discapacidad. Tenía dos, uno ya falleció y el otro está vivo. 139
no tenemos hijos con discapacidad. Y cuando llegan ahí al instituto, lo característica es, dicen los padres de familia, es que aquí es como una familia. Entonces creo que algunos tenemos esa vocación del servicio, ¿sí? Un oncólogo no le tuvo que dar cáncer, ¿sí? Imagínense un ginecólogo, ¿verdad? Nunca va a tener un bebé, ¿me explico? Entonces, habemos quienes nos interesa el tema de la discapacidad y es en donde estamos, ¿verdad? Y sobre todo cuando decimos, "No, ustedes no me van a comprender". Y no dudo que a veces haya especialistas que les falte sensibilizarse. Sí. También tengo que decirlo, ¿sí? Les falta sensibilizarse. Y una manera de sensibilizar es conociendo, ¿sí? Entonces, eso es como podemos empezar a activar. Claro, hay muchas más cosas. Yo le agregaría, además de acercarme a alguien que haya pasado como esto, como Doña Marta, o a un podcast como este, o una institución como el Nuevo Amanecer, yo le agregaría otra cosa y que me ha tocado ver con frecuencia, como lo dijo esta señora que al principio se enojaba por ver reír a los demás. Sentido del humor. Es una característica de resiliencia, ¿sí? Al grado de que es impresionante cómo incluso empiezan a ir a fiestas de niños, a fiestas de familias, ¿sí? Y el humor lo empiezan a activar. Qué interesante, no había pensado en eso, pero sí, es muy interesante porque una de las cosas que yo tengo es, me río mucho de mí misma, la verdad, tengo que admitirlo. Que no sabía, pero característica de resiliencia, qué bueno saberlo. Muchísimas gracias, doctora, ha sido un placer. Creo que podría haber sido una entrevista de muchísimo tiempo más. Desafortunadamente ya se nos acabó la hora, pero gracias por proveernos, por estos consejos, estos recordatorios que muchas veces se nos olvidan como familiares, como padres, ¿no? Y que es tan importante como padre de familia cuidarse de uno mismo primero y pensar en uno. Gracias por su tiempo, se lo agradezco de todo corazón. Seguramente será la primera de varias entrevistas porque fuera del aire estuvimos hablando sobre otro tema muy interesante, pero aquellos que nos están escuchando, si se quieren poner en contacto con el doctor Diego Vázquez, que está en el Instituto Nuevo Amanecer y también tiene su práctica privada, voy a proveer la información de cómo ponerse en contacto con él en las notas del show. Así que no se preocupen en ese sentido, pero ha sido un placer. Muchas gracias, doctor. A la orden, y pues felicidades por este proyecto, Azucena, porque sí es un proyecto de esperanza. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.